Sean bienvenidos al taller de Pedrinchi. En esta oportunidad les voy a responder un comentario que me han dejado en el video de convertir un pequeño transformador en cautín. Si ustedes no han visto ese video, voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y también en la tarjeta que aparece a continuación. Así que resumí ese comentario en la siguiente pregunta. ¿Por qué si un transformador que cuenta con dos enrollamientos de alambre de cobre que evidentemente no se cruzan entre sí, pasa la corriente de uno de estos enrollamientos al otro? La respuesta la vamos a ver a continuación. Como ven, este es un transformador. Es una pieza bastante sólida, la cual podemos arrojar a alguna parte y también la podemos desmenuzar, la podemos desbaratar y vender sus partes como chatarra. Sin embargo, los que somos amantes de la electrónica la podemos emplear en nuestros proyectos. Vemos aquí los dos enrollamientos de alambre y evidentemente no se cruzan entre sí, por lo tanto no están conectados, físicamente no lo están. Primero les voy a aclarar que yo no los voy a enredar con fórmulas matemáticas, eso lo haremos más adelante. Por ahora quiero que ustedes entiendan cuál es el fenómeno que sucede en un transformador cuando lo conectamos a una fuente de tensión eléctrica. Primero debemos tener claro el concepto de conductor eléctrico. El conductor eléctrico sencillamente es un elemento en el cual los electrones se van a transportar fácilmente. Los transformadores cuentan con dos enrollamientos de alambre. Este alambre es un alambre especial, que llamamos alambre magneto. Su calibre varía de acuerdo a la cantidad de corriente que vaya a manejar tanto en el primario como en el secundario. Ahora, ¿qué sucede si ese conductor eléctrico lo conectamos a una diferencia de potencial? La diferencia de potencial sencillamente nos dice que en un punto hay más cargas negativas con respecto del otro punto. En este caso, las cargas negativas que serán más abundantes serán en el punto A. Hemos conectado ese conductor eléctrico a esa diferencia de potencial, pues tenemos un cortocircuito. Sin embargo, al pasar los electrones a través de ese conductor eléctrico, va a suceder un fenómeno bastante interesante. Ese flujo de electrones es lo que denominamos corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica que atraviesa ese conductor va a generar alrededor de este un campo magnético. Ese campo magnético está compuesto por líneas de fuerza, las cuales van a ser más abundantes cuanto más cerca estén del conductor, y cuanto más lejos estén, se van a hacer más dispersas, o sea, van a perder fuerza. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿qué dirección tienen esas líneas de fuerza? Y aquí entra un factor muy importante, y es la dirección que tiene la corriente. Para ello emplearemos la ley de la mano derecha. Supongamos que este marcador es el conductor eléctrico. En este caso, la corriente va hacia el lado derecho, quiere decir hacia el punto B. Esa es la dirección de la corriente. Las líneas de fuerza serán dadas por los otros dedos. En este caso, quiere decir que van hacia el frente, hacia ustedes. En ese sentido, irá el campo magnético de ese alambre conductor. ¿Qué pasaría si la corriente fuera desde el punto B hasta el punto A? Pues sencillamente vamos a tomar el dedo pulgar de la mano derecha como indicador hacia dónde va la corriente. Y las líneas de fuerza nos las indican los siguientes dedos. Por lo tanto, irán hacia el tablero. Así. Y la corriente hacia la izquierda. ¿Qué hacemos para aumentar ese campo magnético en un conductor eléctrico? Pues sencillamente vamos a enrollar ese conductor eléctrico. Ese enrollamiento es a lo que nosotros llamamos bobina. Una bobina está compuesta por varias espiras. ¿Qué es una espira? Pues sencillamente es una de las vueltas que tiene la bobina. Cuantas más espiras tenga una bobina, el campo magnético será aún más grande. Eso sí, siempre y cuando esté conectada a una diferencia de potencial. En este caso tiene que ser corriente alterna. ¿Por qué se aumenta el campo magnético en una bobina con respecto de un conductor eléctrico normal?
Si tenemos conectada esa bobina a una diferencia de potencial, se va a generar un flujo de electrones. En este caso, es desde el punto A hasta el punto B. ¿Y qué sucede acá? Pues que las líneas de fuerza del campo magnético irán siempre en el sentido hacia el frente. Hacia el frente, recuerden la ley de la mano derecha. Y entonces cuando entra acá a las espiras, pues va a hacer lo mismo. A medida de que va circulando la corriente por cada espira, pues el campo magnético se va sumando al anterior. Lo que quiere decir que al salir la corriente completamente de esa bobina, el campo magnético irá de esta forma. Ese campo magnético puede ser constante o puede ser variable. ¿Cómo lo sabemos? Pues sencillamente dependiendo en el tipo de fuente que vamos a conectar esa bobina. En este caso, si la conectamos a una fuente de corriente alterna, el campo magnético va a ser variable. Sin embargo, si conectamos esa bobina a una fuente de corriente continua, no solamente vamos a hacer un cortocircuito, sino que en esa bobina va a haber un campo magnético constante. Vemos que la bobina ya cuenta con su campo magnético que es mucho más fuerte, mucho más grande que el de un conductor eléctrico normal. Aunque ustedes no lo crean, esa bobina tiene un núcleo. ¿Sí? No se ve. Sin embargo, ese es el núcleo que denominamos núcleo de aire. O sea, la bobina tiene un núcleo de aire. Sin embargo, el campo magnético de esa bobina con núcleo de aire no va a tener mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el circuito magnético de esa bobina tiene una alta reluctancia. Y bueno, aquí es donde ustedes me dicen, Pedrinchi, ¿qué es eso de circuito magnético? Pues sencillamente, el circuito magnético es por donde las líneas de fuerza de una bobina se transportan. En este caso, es aire. El circuito magnético es aire, ya que a la bobina la rodea aire y el núcleo es aire. Pedrinchi, ¿qué es eso de la reluctancia? Explíquenos, porque no sabemos. ¿Es algo chino? ¿Es algo ruso? Pues es algo que entienden por allá también. En China, en Rusia, donde sea. Pues la reluctancia se resume a que es la resistencia a las líneas de fuerza de un circuito magnético. Por lo tanto, aquí podemos ver que el aire tiene mucha resistencia a las líneas de fuerza. ¿Cómo hacemos para aumentar las líneas de fuerza y que pues minimicemos la reluctancia? Pues sencillamente vamos a colocar en esa bobina un núcleo de un material ferroso. Ahí tenemos una bobina con un núcleo de un material ferroso. Vamos a tener la corriente circulando hacia la derecha. Ya sabemos que la corriente va a pasar por todos estos enrollamientos del alambre. Y aquí el campo magnético sencillamente va a ser esto. Get over here. Y va a ser mucho más denso en la parte del núcleo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros conectamos otra bobina al lado de esta, independiente de la primera? Aquí tenemos ya dos bobinas que comparten el mismo núcleo. Si se fijan bien, una de estas bobinas está conectada a una diferencia de potencial. Entonces la primera bobina, la que está conectada a la diferencia de potencial, tiene el bobinado del mismo sentido de la bobina que tenemos desconectada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dijimos que al conectar una bobina a una fuente de corriente continua, vamos a tener un campo magnético constante. Por lo tanto, ese campo magnético constante no va a afectar mucho la segunda bobina, la bobina que está sin conectar. Si conectamos esa primera bobina a una diferencia de potencial en corriente alterna, vamos a tener un campo magnético variable. Y ahí es cuando cambia la cosa, porque ese campo magnético variable va a influir en la segunda bobina que no está conectada a nada. Y aquí es donde entran dos personajes que son bastante importantes en la historia de la electricidad.
Y la verdad, ellos se quisieron complicar la vida para hacer la nuestra mucho más fácil. Michael Faraday y Maxwell. ¿Y ellos qué decían? ¿O qué nos querían hacer entender con esto? Que si conectábamos esta bobina a una diferencia de potencial de corriente alterna, se iba a generar un campo magnético variable. Ese campo magnético variable va a ser el producto de un campo eléctrico variable. Por lo tanto, al compartir el mismo núcleo las dos bobinas, la segunda bobina se va a ver influenciada por el campo magnético variable que está produciendo la primera bobina, generando así sobre esa bobina desconectada un campo eléctrico. Y el campo eléctrico a su vez va a generar una diferencia de potencial en los extremos de esa bobina que está aquí, que está sin conectar. Entonces se va a generar aquí una diferencia de potencial en corriente alterna. Entonces este mismo principio es el que aplicamos a los transformadores. Sin embargo, hay dos clases de transformadores. Ay, Pedrinchi, sigue el cuento más largo, ¿verdad? Vamos a continuar. Existen dos tipos de transformadores, uno que es tipo anillo y el otro que es tipo acorazado. Estos dos tipos de transformadores debemos tenerlos muy claros a la hora de hacer proyectos y que los proyectos nos queden funcionando perfectamente. ¿Y por qué, Pedrinchi? Si son dos tipos de transformadores, no pasa nada malo. Decimos que un transformador es tipo anillo cuando la configuración de su núcleo es la siguiente. Son laminitas que va una así, tipo I, y la otra tipo U. Y van intercaladas, es decir, que las siguientes láminas van, aquí va la U, y aquí abajo va la I, y así, van intercaladas. Eso le dicen tipo anillo porque sí, porque pues solamente es como un anillo, y ya. Ahora vamos a ver cómo es el núcleo del transformador tipo acorazado. Las laminitas del núcleo del transformador tipo acorazado vienen en dos formas también. Una que es así como una I, pero esta vez más prolongada, y una E. Y también van intercaladas. La siguiente línea de laminitas irá al contrario. Y así sucesivamente hasta terminar todo el núcleo del transformador. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, vamos a ver las diferencias. Si nosotros tenemos aquí dos enrollamientos de alambre de cobre, pues vamos a generar el efecto que les expliqué anteriormente. ¿Y aquí qué sucede? En este transformador pasa algo muy particular. Dijimos ya el concepto de circuito magnético. Por lo tanto, si analizamos bien este circuito magnético en este transformador tipo anillo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si conectamos esta bobina a una fuente de tensión de corriente alterna, pues vamos a tener el campo magnético. Sin embargo, las líneas de fuerza de ese campo magnético van a tener la siguiente dirección. Digamos que van por acá. Y aparentemente se mantienen bien en el núcleo ferroso. Va a generar aquí una diferencia de potencial de cualquier voltaje. Sin embargo, también hay líneas de fuerza que se van a ir para este lado. O sea, van a ser como esto. Por lo tanto, vamos a tener una pérdida de líneas de fuerza. ¿Y qué significa que tengamos una pérdida de líneas de fuerza en un circuito magnético? Pues sencillamente que va a variar la salida de la bobina que tenemos aquí en este otro lado. Por lo tanto, no nos conviene tener un transformador de ese estilo. Vamos a tener pérdidas y esas pérdidas van a influir directamente y considerablemente con la bobina del secundario. Tenemos el transformador acorazado y tenemos aquí la bobina de lo que es el primario y aquí la bobina del secundario. Entonces vamos a conectar la bobina del primario a una fuente de tensión de corriente alterna. Va a generarse también un campo magnético, lógicamente.
Ese campo magnético, como vimos anteriormente, va a generar en la otra bobina un campo eléctrico, que a su vez ese campo eléctrico va a generar una diferencia de potencial en los extremos de esa bobina. Ahora, Pedrinchi, ¿qué pasa ahí con las líneas de fuerza? Pues miremos el circuito magnético. El circuito magnético nos dice lo siguiente: las líneas de fuerza van a tener la siguiente dirección. Miren por dónde va la línea de fuerza, miren por dónde va esta otra línea de fuerza. Por lo tanto, podemos decir que este transformador no va a tener pérdidas en su campo magnético. Se va a aprovechar todo. Y vamos a tener en el secundario una tensión eléctrica precisa, exacta, de acuerdo al número de espiras que tengamos en este. Este es un ejemplo de transformador tipo acorazado. Pues es el único que tengo y no pude conseguir pues el tipo anillo. Los que comúnmente nosotros vemos son el tipo acorazado. Este ha sido el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. Recuerde seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación. Yo soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.